Y bueno, pues ya a estas alturas de la película muchos de vosotros estaréis al tanto de lo que decía ayer Uli Hoeneß, directivo del Bayern de Múnich, al respecto de David Alaba. Y para los que no lo hayáis hecho o no lo sepáis todavía, decía Uli Hoeneß que Alaba le había confesado que su secreto, o mejor dicho, su gran sueño era jugar en el Fútbol Club Barcelona, no en el Real Madrid, que es un poco lo contrario a la versión que habíamos venido escuchando, en el sentido de que para Alaba jugar en el Real Madrid era un sueño cumplido. Hombre, uno nunca podrá viajar hasta el interior del corazón del jugador para averiguar si fielmente y firmemente cree lo que dice, pero es verdad que, hombre, si Alaba viene al Real Madrid cuando sabe que ha tenido otras ofertas, es porque entiendo que tiene inclinación por el Real Madrid. Pero en cualquier caso, tal y como comentan hoy también en Diario As, esto suena más a dardo envenenado por no haber renovado con el Bayern que a otra cosa. No sé hasta qué punto Uli Hoeneß está mintiendo o no, pero a mí personalmente se me hace, lo primero, un poco a destiempo, con lo cual entiendo que hay una cierta animadversión hacia el jugador y además Alaba, yo personalmente jamás le he visto un detalle con el Barça. En el sentido de, bueno, tal, no. Es un jugador que no ves tú que especialmente estuviera muy activo con el Barça o interactuando o dejando caer. No, sinceramente creo que no es así. Creo que el Real Madrid sí que tenía atrapado su corazón. Él lo decía que desde pequeño había querido jugar en el Real Madrid. Quizá a lo mejor lo exagerara un poco, lógicamente, como es normal. Pero yo creo que entre los dos Alaba eligió al que quería elegir, que era el Real Madrid. Pero en cualquier caso esto me parece pues un feo por parte del Bayern y yo creo que están ciertamente despechados porque les arrebatamos a un jugador que lógicamente, bueno, pues no quería renovar, estaba claro, con el Bayern. ¿Por qué si hubiera venido al Real Madrid en lugar de renovar con el Bayern cuando todo iba sobre ruedas por allí y en el Real Madrid no estaba todo tan claro? Pues evidentemente no te vienes a un equipo que está prácticamente en obras si no es porque realmente quieres jugar allí. Y bueno, pues como sabéis, ayer hubo chiringuito y ni más ni menos que Eduardo Indas se pasaba por allí a dejar pues normalmente un par de noticias, un par de tres noticias normalmente exclusivas, en las que, bueno, más allá de que sean ciertas o no, lo cierto es que por lo menos nos sirve a nosotros para el debate y comentar determinadas situaciones que sí que son muy reales y que desde luego se pueden dar. La primera de ellas es precisamente que Ancelotti le habría dicho a Marcelo que no cuenta con él. Esto viene al hilo precisamente después de un vídeo que se ha publicado en Diario As, además, y en otros sitios, cuando el otro día Marcelo entraba al campo en el minuto 88. Una cara, la de Marcelo, que lógicamente se ha prestado mucho a la interpretación, en el sentido de que no le gustó absolutamente nada que le sacara en ese minuto, puesto que no tenía nada ya que hacer con, me parece que ya era 4-2 el resultado, y no tenía sentido el cambio de ninguna manera. Bueno, pues parece que además Inda va más allá y dice que Ancelotti ya le ha dicho que no cuenta con él. Evidentemente, claro, esto es una cosa que ya todos más o menos sospechábamos que venía sucediendo, pero no con Ancelotti, sino incluso con Zidane. Es decir, que ya con Zidane Marcelo lo tenía limitado, aunque ya sabéis que, bueno, Zidane lo trataba de otra manera un poco diferente, pero ya con la explosión de Miguel Gutiérrez y comentando que el canterano es un jugador descomunal que apunta muy alto, como decía ayer Eduardo Inda, pues lógicamente es complicado. Y además, por si no fuera solo eso, además tienes a David Alaba, que está pues en un momento de forma espectacular, y si todavía te falta alguno, pues tienes a Mendy. Así que lógicamente lo mejor yo creo que es ser sincero con el jugador y decir, mira, eres el cuarto, así que es como si no contaras realmente. Es un momento doloroso porque todos queremos a Marcelo, pero es un momento natural en el fútbol de transición de un jugador que lógicamente, en este caso, la edad sí que se nota. Pero bueno, en cualquier caso veremos a ver qué ocurre. Y precisamente en paralelo a la entrevista de Tomás Roncero a Vinicius Junior, en la que desvelaba que efectivamente Carlo Ancelotti le había dicho que para mejorar de cara al gol tenía que pensar menos y actuar en uno o dos toques y punto, Eduardo Inda desvelaba efectivamente algo que ya se había comentado, pero que solía ocurrir con Zidane y que parece que no se ha dejado del todo, y es una práctica como es la de hacer sesiones individuales de remate con Vinicius. Yo lo que había oído es que además de Vinicius también era Rodrigo el que participaba en las mismas. O sea, no solo era Vinicius, pero en cualquier caso creo que efectivamente es una combinación de ambas. Es decir, que Ancelotti le deje claro cómo se tiene que manejar en esos metros finales, que es reaccionar en prácticamente 1 o 2 segundos, y luego además también eso hay que practicarlo, no vale solo con decirlo, hay que practicarlo. Y hay que estar todos los días en las sesiones de entrenamiento
venga, dale que te pego, repitiendo una y otra vez de una determinada acción para, lógicamente, automatizar el mecanismo y saber que cuando llegas a esos metros finales en el partido no tienes ni que pensar porque tu cuerpo ya sabe cómo reaccionar porque has automatizado el proceso. Y eso es en lo que está Vinicius Junior y eso sí que es lo que yo creo que le está funcionando realmente bien, el estar practicando de manera constante esa repetición de acciones, esa repetición de movimientos en los metros finales. Así que yo personalmente estoy encantado con que así sea y ojalá que veamos muchos más goles del jugador en esta temporada, que ahora se nos antojan muchos porque acaba de empezar y ha marcado en todos, pero en cualquier caso nos da, bueno, pues un poco de miedo de que solo sea un espejismo. Yo espero y confío que no. En cualquier caso, si bien es cierto que el Real Madrid tiene que trabajar esos determinados aspectos que os comentaba, lo cierto es que se va a encontrar a un Inter que lógicamente no es el Inter del año pasado, y aun siendo el del año pasado, sabéis que les ganamos y además hicimos partidos bastante notables, sino que además es un Inter que no cuenta ni con Conte, ni con Ashraf, ni con Lukaku, y además podría no contar también con dos jugadores que lógicamente son muy importantes como Sensi y Bastoni, ¿vale? O sea, se le empiezan a caer jugadores al equipo de Inzaghi, que para recibir al Real Madrid, pues no voy a decir que le va a recibir en cuadro, pero de alguna manera sí que tienen o están bastante comprometidos. Lógicamente el Real Madrid tiene que sacar ventaja de todo esto, pero ya no solo porque no estén estos jugadores, sino porque el Real Madrid tiene o ha entrado o está en una dinámica ganadora que conviene que siga adelante. Y sobre todo cuando hablamos del primer partido de Champions, donde tienes que empezar con buen pie. Así que bueno, es verdad que realmente también tiene bajas, no está no está Luka Jovic, no está Marcelo, Kroos, Mendy, es cierto, pero bueno, yo creo que el Real Madrid ha demostrado que tiene recambio, por ejemplo ahora con Camavinga, Bale por supuesto tampoco no está, Camavinga por supuesto puede entrar desde el inicio y aportar algo diferente al Real Madrid, Vinicius está en un momento de forma increíble, vuelve David Alaba, que no sé si será titular o no, así que bueno, pues yo creo que más o menos el equipo va a estar bastante equilibrado o lo suficientemente equilibrado como para enfrentar a un Inter que, como digo, puede tener dos bajas muy sensibles, más todas las que ha perdido durante este verano, con lo cual yo digo que a pesar de que es un partido difícil, en mi opinión el Real Madrid parte como favorito. Ahora ya solo queda que mañana empiece el encuentro y ver a ver qué ocurre. Y bueno, lógicamente nos ponemos ya en modo Champions y acudimos en este caso a las palabras de el Pipo Inzaghi, que ayer avisaba al Real Madrid diciendo que tendremos el cuchillo entre los dientes. Es decir, que el Real Madrid se va a encontrar lógicamente, como es de esperar, en un ambiente de Champions a un equipo que va a salir a tumbarnos desde el primer minuto. Esto es más que esperable y lógicamente creo que el Real Madrid ya sabe lo que tiene que hacer. El Inter que se va a encontrar el Real Madrid creo que es, como ya he comentado anteriormente, un Inter ciertamente desarbolado, al que le han quitado piezas fundamentales como Lukaku, que lo está haciendo bien en el Chelsea, como Ashraf y como principalmente Antonio Conte. Pero déjame que os diga una cosa. Antonio Conte manejaba el Inter el año pasado y el Real Madrid pudo pasar adelante la eliminatoria. Fueron ellos los que quedaron eliminados. Y además con partidos muy notables del Real Madrid frente al Inter. O sea que, a pesar de que para muchos hubiera sido una gran preocupación que Antonio Conte siguiera manejando el timón del Inter de Milán, dejadme que os diga que la realidad es que el Real Madrid estuvo mejor que el Inter el año pasado, así que tampoco habría por qué preocuparse. Es cierto que no hay que venirse arriba, menos en Champions, donde cualquier cosa puede pasar, pero también es verdad que el Real Madrid se encuentra, en mi opinión, en la opción de favorito en este partido, concretamente, y también en la fase de grupos. Pero creo que efectivamente el Inter no es obviamente ese Inter que daba tanto miedo. Es un equipo que ha empezado con 2 victorias y un empate, está en una posición ciertamente modesta de la clasificación de la Serie A, me parece que camina cuarto, ahora mismo a un par de puntos de la cabeza, y bueno, pues en este sentido habrá que tener mucho cuidado, pero como digo, tampoco es que nos vayamos a encontrar a un Inter excepcionalmente fuerte. Siempre y cuando estemos concentrados, pues yo creo que podemos sacar el partido adelante. Y luego vamos con otra noticia que viene de Tuttosport y que por tanto me creo solamente el 25%. Comenta Tuttosport que el Real Madrid intentó fichar a Lautaro Martínez en el mes de julio por 40 millones de euros. Bueno, dejadme que os diga que esto para mí no es del todo así. Lo primero, porque desde el punto de vista del Inter de Milán, Lukaku todavía no había salido
todavía no había salido y evidentemente no estaba claro lo que iba a ocurrir con los delanteros, ¿vale? Aunque se oía que efectivamente Lukaku podía salir, evidentemente con más razón el Inter se debería quedar con un delantero como así ha hecho en este caso con Lautaro. Y desde el punto de vista del Madrid, el 15 de julio, más o menos a mediados de julio, fue el día en el que el Real Madrid preguntaba por primera vez al Paris Saint-Germain por Kylian Mbappé, ¿vale? El Real Madrid ya estaba concentrado en el fichaje de Mbappé. Ya estaba con toda la carne en el asador por Mbappé, pero estaba dejándolo pasar. Lógicamente estaba esperando su momento. Pero eso no quiere decir que el Real Madrid se estuviera despistando con ningún otro jugador. Y eso incluye a Lautaro. Es verdad que hubo conversaciones, es verdad que el agente de Lautaro ofreció al jugador al Real Madrid, lo estuvo tanteando y por eso lo dice Tuttosport, pero creo, sinceramente, que el Real Madrid en ningún momento intentó fichar de manera seria a Lautaro. Una cosa es que preguntaran, que recibiera la información, que supiera un poco por dónde van los tiros, cómo está el jugador, por si acaso. Pero no creo, sinceramente, que el Real Madrid estuviera seriamente interesado en Lautaro Martínez como para dejar a Kylian Mbappé o no intentar su fichaje y tirar directamente por Lautaro. Esto es un extremo que yo personalmente no me creo, no lo veo y sinceramente no creo que haya ocurrido en ningún momento y mucho menos de este verano que ha sido movido con el tema de Mbappé. Y tal y como os he comentado, y un poco en la misma noticia de Eduardo Inda, efectivamente ha salido un vídeo en el que se ve la cara de Marcelo cuando entra al campo en el minuto 88 el otro día frente al Celta, con una cara que lógicamente ha dado lugar a todo tipo de especulaciones, de rumores y cosas de ese tipo. Bueno, yo creo que efectivamente la cara que pone es como, hombre, esto no se me hace a mí, con la autoridad, con la ascendencia, con la jerarquía, con el tiempo que llevo en este equipo, sacarme en el 88, pues hombre, es ciertamente no una falta de respeto, pero sí un detalle feo. También es verdad que Marcelo tiene que aceptar que la situación en general ha cambiado para él. Él no está ni mucho menos entre las primeras opciones para el lateral izquierdo. Y lo cierto es que cada vez más, si él insiste en quedarse en el equipo, se va a encontrar en situaciones de este tipo. Es decir, situaciones que obviamente son desagradables porque es un jugador que lleva mucho tiempo, pero una vez que él está a disposición del club, pues lógicamente queda para lo que queda. Si Ancelotti tiene a jugadores como Miguel Gutiérrez, Mendy o Alaba que están en mejor forma que él, pues evidentemente se va a quedar para este tipo de cosas. Últimos 5 minutos, últimos 10 minutos, últimos 15 minutos y poco más. Y es así, es doloroso para todos. No es la primera vez que le pasa a un veterano del Real Madrid que lógicamente baja de forma y evidentemente pues esta transición es así. Hasta que él quiera y hasta que él diga y diga, mira, yo ya me voy del Real Madrid porque al final me voy a quedar de una manera un tanto humillante y no quiero. Y además es doloroso para todos porque los que queremos tanto a Marcelo, porque lleva muchos años en el equipo, pues es ciertamente doloroso ver este tipo de detalles, ver este tipo de situaciones que no te cuadran nada, pero que es que son así. O sea, es que tampoco hay mucho que tú puedas hacer para evitarlas porque al final es que hay jugadores que están en mejor forma que tú. Ya no es una cuestión siquiera de edad, es una cuestión de forma. Por ejemplo, Modric tiene 36 años, pero está en una forma física tremenda y no hay un verdadero reemplazo para él. Pero el caso de Marcelo es bastante diferente. Luego, otra de las cosas que comentaba en este sentido Eduardo Inda es precisamente que Kylian Mbappé está convencido de que efectivamente los pitos que recibe, que no tienen ninguna lógica ni sentido, están promovidos desde arriba, desde alguien del Paris Saint-Germain, que de alguna manera está interesado en dejar mal todo lo peor posible que se pueda a Kylian Mbappé. Decía Eduardo Inda que a Mbappé le están haciendo la vida imposible en el PSG y que lógicamente este tiempo que va a estar todavía por allí lo va a pasar realmente mal. Añadía además lo que él ha comentado a varios compañeros de equipo es que entiende que estos pitos que escucha en su propio estadio son promovidos por la jefatura del PSG como forma de presión para que se pliegue a las presiones y acceda a renovar. Bueno, bien sea de manera activa, bien sea de manera pasiva, por las cosas que están diciendo, por la manera en que salen al público, a las ruedas de prensa, a decir que Mbappé se quede, todo este tipo de cosas, pues lógicamente están influyendo. Y evidentemente los pitos no vienen de por sí. Los pitos vienen porque hay unos miembros directivos que son absolutamente irracionales y que no le dejan salir ni a sol ni a sombra y encima le están dejando todo lo mal que pueden, haciendo ver ante la gente que él es el responsable de esta situación. Claro, evidentemente, ¿qué puedes esperar? Pues que lógicamente haya una conclusión generalizada por nuestra parte, pensando que efectivamente la jefatura del PSG
los miembros directivos, al que la IFI, Leonardo, quien sea, están detrás de esto que está sufriendo Mbappé, que además es un destrozo a la imagen del chaval. Es un destrozo. Porque además no se lo merece. Porque la manera en la que se ha comportado Mbappé ha sido pulcra, ha sido limpia y ha sido muy gentil. Así que yo personalmente, desde luego, si es así, me parecería tristísimo. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, Dr. J Fútbol and Fan. ¿Puede quedarse el Real Madrid sin Mbappé por lo que está haciendo Vinicius? Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente hay una duda ciertamente en el aire al respecto del futuro fichaje de Mbappé por el Real Madrid, y es que hay algunas voces, como hoy la de Savio Bortolini, exjugador del Real Madrid, quien dice que si Vinicius sigue en el nivel que está, pueden pasar muchas cosas. Es decir, que él de alguna manera pone incluso en duda que el Real Madrid pudiera ir a Mbappé y no cambiara de opinión por todo lo que está haciendo Vinicius Jr. Bueno, dejadme que os diga una cosa. Esto no es así. Y no es así en absoluto. Hay una parte del Real Madrid, al parecer de algunos fans, que no terminan de entender que lo de Mbappé es ya casi más un pacto de caballeros que otra cosa. O sea, no es solo que vayamos a fichar a un jugador hiperconsagrado, hiperestrella, que lo hace todo, que es un auténtico titán para el ataque, sino que además con él se ha generado una circunstancia en la que el Real Madrid no puede dejarle tirado. Otra cosa es que Mbappé cambiara de repente de idea, de mentalidad y dijera, no, ya no quiero jugar en el Real Madrid, pero eso no va a ocurrir. Y el Real Madrid, en tanto en cuanto el compromiso de Mbappé de jugar en el equipo blanco siga firme, va a hacer todo lo que pueda por sacarle de donde está. Así que por mucho que lo haga bien Vinicius, Mbappé no va a dejar de ser jugador del Real Madrid. Es más, podéis imaginaros, con Vinicius por la izquierda, Mbappé entrando por derecha y Haaland en el centro, Haaland o Benzema, imaginaos la que se puede venir encima. Y el Real Madrid no va a renunciar a eso, evidentemente. Así que bueno, a partir de ahí yo creo que, o espero que haya quedado todo claro y que retiréis esa idea de la cabeza de que quizá el fichaje de Mbappé podría quedar entorpecido por el buen desarrollo de Vinicius. Eso no va a ocurrir. Y bueno, pues si antes comentábamos lo que decía Inda acerca de que Ancelotti le habría dicho ya a Marcelo que no cuenta con él, dejadme que os diga que desde Italia, Rudy Galetti, periodista, afirma que el Real Madrid tampoco va a contar con Ferland Mendy y que incluso la Juventus de Turín se habría lanzado a por el jugador. Es decir, que siguen insistiendo en los rumores de que el jugador francés no va a continuar en el equipo blanco a partir de la temporada que viene. Lo cierto es que ha pasado algo muy extraño. El otro día Mendy va convocado y ahora no entra en la convocatoria frente al Inter de Milán. Es cierto que el tema de las lesiones ha tenido que ver, había bajas, ahora no, se puede quedar descansando y todo este tipo de cosas, pero teniendo en cuenta que el jugador podría haber entrado en la convocatoria, es ciertamente raro que no lo haya hecho si efectivamente está recuperado. A mí me pareció una convocatoria muy prematura la del otro día frente al Celta, ¿vale? Pero en cualquier caso, ahora que efectivamente se ha vuelto a quedar fuera, pues no tengo más que pensar que aquí hay algo raro. Y dice el periodista que no está dentro de los planes de Carlo Ancelotti para la próxima temporada. Hombre, pues no lo sé, ya si sigo con tanta insistencia, a lo mejor es que efectivamente cuando el río suena agua lleva, pero lo cierto es que el jugador tiene un contrato bastante largo, me parece que se iba hasta 2026, si no recuerdo mal. Es cierto también que fue una apuesta personal de Zidane cuando teníamos a Reguilón, lo cual llamó bastante la atención de mucha gente y a lo mejor efectivamente para Ancelotti no es un jugador pues o de sus favoritos o de los que deba estar en el Real Madrid. No sé sinceramente lo que pasará, yo creo que Mendy es un jugador que puede aportar mucho al Real Madrid, creo que ha tenido dos muy buenas temporadas, pero que por circunstancias, sobre todo de esta lesión, pues no ha podido despegar finalmente y creo que eso le ha impedido hacerse con el puesto de titular lateral izquierdo o de primer lateral izquierdo, como queréis llamarlo. Encima la irrupción de Miguel Gutiérrez no ayuda tampoco. Así que bueno, veremos a ver qué pasa a final de la próxima temporada. Y vamos ahora al aspecto puramente deportivo, y es que con un partido como el de mañana con el Inter, ya lo comentó Ancelotti que hay que tener cuidado con algunos aspectos que, a pesar de que al final nos salen bien, porque estamos ganando, no están funcionando del todo bien. Y uno de esos aspectos es la presión. Comentan por aquí que efectivamente el equipo se parte con demasiada facilidad y efectivamente, como habéis visto, no es el primer partido con el Celta que nos toca darle la vuelta al marcador o que empieza a ponerse
digamos, de espaldas desde el comienzo, ¿vale? Porque al fin y al cabo son 13 goles los que hemos marcado, pero si no me equivoco, también llevamos 6 en contra, ¿vale? Y 6 en contra en 4 partidos es a más de un gol por partido. Con lo cual este tipo de cosas son las que no gustan a Ancelotti y por eso advirtió a la defensa. Y precisamente el asunto está en la presión. El equipo tiene que ser más contenido. No puede ser que nos partamos con tanta facilidad. Y efectivamente los delanteros presionan arriba y el resto del equipo tiene que acompañar. Hay que hacer una presión mucho más alta. El equipo no se puede partir, no se puede dejar espacios tan abiertos. No se puede jugar con tanta distancia entre líneas. Porque es lo que dije el otro día, cuando te llegue un equipo que efectivamente elabora desde el centro del campo, ahí es donde te van a hacer un surco. Justo en el corazón de tu formación, en el centro, donde saben que el equipo está partido. ¿Me entendéis? Es que cuando superan esa primera línea, los rivales atacan con superioridad porque todos los delanteros se quedan atrás. Y ese es el gran problema. Y eso es lo que hay que seguir trabajando. Entonces, la presión y, por supuesto, la concentración en los primeros minutos, para que no nos pase el otro día, son fundamentales. Y esto es un aspecto que parece que a Ancelotti no le está gustando nada y, lógicamente, tiene que trabajarlos, porque la Champions es otra historia. Aunque todavía no ha ocurrido, y siendo que Vinicius tiene ahora mismo un precio de mercado que ronda los 60-70 millones de euros, dependiendo un poco la fuente que se consulte, lo cierto es que este inicio de campaña y estos goles que está llevando a cabo, lógicamente van a tener un impacto directo en su precio de mercado. Creo que para esto no hay que ser muy inteligente. Lo bueno es que el jugador, igual que ocurrió con Antonio Blanco, con Miguel, que decuplicaron su precio, bueno, pues podría pasar ni más ni menos que de los más o menos 60-70 millones que vale ahora, a pesar de que en Transfer Market todavía le tienen en 44 millones de dólares, porque quiero recordar que la última valoración que se hizo fue en junio de 2010. Lo cierto es que el jugador se puede multiplicar hasta los 100 millones de euros y convertirse, pues lógicamente, en el jugador más valioso del Real Madrid, por delante de los Casemiro y Courtois, que son ahora mismo los que lideran el ranking. Lo cierto es que el jugador ya hace mucho tiempo que pasó a valer más o menos esas... estuvo, me parece que en el pico fueron 77 millones o algo así en lo que más llegó a valer, aunque luego se devaluó bastante junto con la caída general de todo el equipo a nivel de resultados, pero creo que evidentemente hay razones para pensar que efectivamente el jugador una vez más va a recuperar ese estatus de jugador o uno de los jugadores más valiosos, sino el que no, sino el que más, de hecho, porque por ejemplo Benzema lo está haciendo muy bien, pero ya con la edad que tiene es difícil que se revalorice, así que yo creo que no va a haber problema para que Vini se convierta ahora sí por méritos propios en el jugador más caro del Real Madrid y que ronde perfectamente los 100 millones de euros. Desde luego va a ser un auténtico petardazo y una subida descomunal la del jugador brasileño a nivel de precio de mercado, que como digo, es un indicador, es una referencia, pero no va a cambiar nada porque el jugador ni tiene pensamiento de salir ni el Real Madrid tiene pensamiento de venderlo. Y lógicamente, tal y como está en este momento de forma y teniendo en cuenta que el Real Madrid está siguiendo una línea de renovar a gente con 2 o incluso 3 años de antelación a la finalización de su contrato, esperan, dicen en el Real Madrid, que Vinicius renueve su contrato con el equipo blanco en algún punto en 2022. Su contrato finaliza en 2024, pero teniendo en cuenta que se está convirtiendo en uno de los jugadores más importantes del Real Madrid, lo cierto es que evidentemente el Real Madrid tiene que pensar en renovar a su estrella porque le van a ofrecer mucho dinero por él. Es decir, yo veo difícil que el Real Madrid ponga a la venta, bueno, no va a poner a la venta nunca a Vinicius Junior, pero evidentemente sí que pueden llegar a ofertas y sí que se le puede preguntar al Real Madrid por este jugador. Entonces, cuanto antes tengas al jugador atado, lógicamente más tranquilidad y paz mental para él, en el sentido de tener el futuro pues razonablemente resuelto en el sentido de que hay una estabilidad, sabes que te vas a quedar en el club por otros 4, 5, 6 o 7 años más y lógicamente eso ayuda a que el jugador pueda estar lo suficientemente implicado en el equipo como para seguir adelante, ¿me entendéis? Él también tiene que tener una cierta tranquilidad en ese aspecto. Así que bueno, pues veremos a ver qué ocurre, pero yo creo que el Real Madrid daría un paso en la buena dirección si efectivamente se confirma la buena trayectoria de Vinicius, que ha empezado increíblemente bien, y evidentemente como premio a esa trayectoria, pues será
poner la guinda del pastel con su renovación en el año 2022, precisamente para extenderlo más allá de 2024, que es el año que indica la finalización de su contrato. Así que muy probablemente tenemos a las puertas ya a otro jugador del Real Madrid que probablemente se venga a renovar con el equipo blanco para mucho tiempo. Y encima en el caso de Vinicius, que es tan joven, lógicamente le queda muchísimo tiempo y tiene todísima la carrera por delante de futbolista. Así que ojalá que se quede en el equipo durante muchos años. En una extensa entrevista en la que Tomás Roncero ha tenido la oportunidad de hablar con Vinicius Jr., el jugador brasileño ha dejado bastantes cosas interesantes de comentar. Y una de ellas precisamente ha sido la mejoría de cara al gol, la mejoría en la definición que todos le hemos notado en los últimos tiempos y que creo que ya es más que tangible y que además él mismo reconoce. Bueno, le preguntaba a Roncero, bueno, ¿y qué has hecho para mejorar? Y básicamente Vinicius volvía a repetir aquellas palabras en las que comentaba que efectivamente Carlo Ancelotti, y esto ya lo confirmaba él de motu propio y además por boca propia, que efectivamente Ancelotti le había dicho que no tiene que pensar tanto. Recibir el balón es automáticamente controlar y hacer algo. Bien tirar a puerta o bien pasar. Es mejor para él y efectivamente es mejor para el resto del equipo, como él mismo reconocía. Así que lógicamente en este sentido creo que ya no hay dudas de que la definición está siendo cada vez menos problemas para Vinicius Jr. y lógicamente ahora sabemos o empezamos a saber por qué. Esto no es ninguna tontería, lógicamente esto es una realidad tangible y lógica y normal, y en este sentido yo creo que ningún madridista va a dudar de que Vinicius ha mejorado de cara al gol y que seguramente es un trabajo que ya empezó con Zidane, ¿vale? Es un trabajo que efectivamente ya empezó con el francés trabajando de manera individual en Valdebebas, precisamente para mejorar de cara al gol, la definición, que era básicamente no pensar tanto y actuar más y más rápido. Porque en los últimos metros no tienes que pensar prácticamente nada. Así que bueno, pues yo me alegro lógicamente de esta mejoría y de que además haya compartido su secreto con nosotros.